Vamos a sumergirnos en los cimientos de uno de los mayores imperios de la historia. Pero no hablo solo de leyes o de legiones. Vamos a hablar de la arquitectura romana, ese esqueleto, ese armazón esencial que realmente dio forma y poder al imperio. La pregunta que lo inicia todo es esta, ¿no? ¿Cómo es posible que una sola ciudad llegara a dominar el mundo conocido y, sobre todo, a mantener ese dominio durante un milenio? Es una locura si lo piensas. Pues la respuesta es tan sólida como sus edificios. El poder de Roma no se aguantaba solo por la fuerza militar, que va, se sostuvo, sobre todo, por su increíble capacidad para construir. Levantaron una civilización, literalmente, piedra sobre piedra. Venga, vamos a meternos en materia. Para entender de verdad el genio arquitectónico de Roma, lo primero es mirar los materiales que tenían a mano y, más importante, cómo los transformaron. Y todo empieza aquí, con el tufo. Esta es, en el sentido más literal de la palabra, la piedra angular de la Roma más antigua. Un material local que tenían allí mismo, en las colinas de la ciudad, y que era súper fácil de trabajar. El tufo, para que nos entendamos, es una roca volcánica, y que fuera tan fácil de sacar y de manejar fue absolutamente clave para que los primeros romanos pudieran levantar su ciudad de una forma eficiente. Sin este material, la Roma monumental que tenemos en la cabeza sencillamente no habría sido posible en sus inicios. Claro, las ambiciones de Roma empezaron a crecer, y mucho, más allá de sus fronteras. El tufo estaba muy bien, era práctico, pero no era el material de un imperio que aspiraba a la eternidad. La pura necesidad les obligó a buscar y a perfeccionar nuevos materiales. Y esta cronología lo deja clarísimo. Fijaos en el salto de calidad. Del tufo local, que era lo que tenían a mano, pasaron al travertino, una caliza mucho más sólida, y de ahí al mármol de Carrara. Y aquí está la clave. Traer mármol desde Carrara no era una simple mejora técnica, era una proeza logística, una demostración de fuerza que enseñaba a todo el mundo el alcance y la capacidad de organización del imperio. Cada bloque de mármol era una pura declaración de poder. Pero la cosa no iba solo de la piedra, ¿eh? Los romanos montaron un proceso casi industrial para fabricar sus materiales. El método era súper sistemático: extraer, mezclar, dar forma y al final cocer en hornos para conseguir ladrillos de una durabilidad increíble. Era básicamente una producción en masa para un imperio que no paraba de crecer. Bueno, ya hemos visto los materiales. Pasemos ahora a las técnicas, porque de nada sirve tener las mejores piedras si no sabes cómo unirlas para crear algo que desafía al tiempo. Y aquí es donde entra en juego la ingeniería romana en estado puro. Una de sus técnicas base fue el opus quadratum. La clave aquí es la precisión, bloques cortados a la perfección, puestos en filas súper regulares. Esto no solo daba una estabilidad brutal a los muros, sino que proyectaba una imagen de orden, de poder, de algo hecho para durar. Era la geometría del imperio hecha piedra. Claro que para usar esos bloques primero había que sacarlos de la tierra. Esta imagen nos recuerda el tremendo esfuerzo humano que había detrás de cada proyecto. Las canteras eran el primer paso, un paso brutal en la creación de cualquier edificio monumental, un testimonio de la capacidad romana para organizar y movilizar a miles de personas. Y para levantar esos bloques tan enormes, desarrollaron una maquinaria que, de verdad, era sorprendentemente avanzada. Sus grúas funcionaban con poleas y contrapesos, movidas por fuerza humana, sí, pero con unos principios que, en esencia, seguimos usando hoy. Esta tecnología les permitió construir más alto y más rápido que nadie antes que ellos. Pero el verdadero punto de inflexión, la auténtica revolución, fue su dominio del arco. Esta estructura, que parece tan simple, lo cambió todo. Cuando entendieron cómo una pieza central, la clave, podía distribuir el peso hacia los lados, bueno, las posibilidades se multiplicaron. De repente podían abrir huecos enormes en los muros, construir puentes sobre ríos anchísimos y levantar cúpulas y bóvedas colosales. El arco, literalmente, limeró a la arquitectura romana. Bien, ya tenemos los materiales y las técnicas. Ahora veamos el porqué de todo esto. Los edificios romanos no eran solo estructuras funcionales, eran la manifestación física de una ideología, de su poder. Una forma genial de entender esto es comparar sus templos con los de los griegos. A ver, el templo griego se funde con el paisaje, lo puedes rodear. El romano no. El templo romano se eleva sobre un podio, se impone en la ciudad, con una única entrada frontal y una fachada que te deja sin palabras. Es un edificio que te mira, que te recuerda quién manda y dónde está el dios. Y así llegamos al meollo de la cuestión. Cada acueducto, cada foro, cada basílica era una declaración de intenciones. Era una forma de decir: Roma está aquí y hemos venido para quedarnos. Su arquitectura era su herramienta de propaganda más eficaz y duradera.
Y el mejor ejemplo, sin duda, son los foros imperiales. No hablamos de una sola plaza, sino de una sucesión de complejos monumentales. Cada emperador, desde César hasta Trajano, construía su propio foro para dejar su marca, para superar al anterior y para demostrar al pueblo la grandeza de su mandato. Todo esto se puede resumir en una idea fundamental. La arquitectura no solo era la casa del poder, lo justificaba, lo hacía más grande y lo proyectaba hacia el futuro. Y ahora vamos a ampliar la escala. Porque el genio constructor de Roma no se quedó solo en las ciudades, lo aplicaron para conectar y controlar un imperio entero. Las famosas calzadas romanas eran mucho más que simples caminos. Eran las arterias del imperio. Por ellas se movían las legiones a toda velocidad. Impulsaban el comercio, servían para organizar el territorio y, sobre todo, eran el vehículo para exportar el modo de vida romana hasta el último rincón del mapa. Y claro, para superar los obstáculos del terreno, estas calzadas necesitaban obras de ingeniería espectaculares. Y sus puentes son el testamento definitivo de su habilidad. Muchos siguen en pie 2000 años después. Es increíble. La solidez de su construcción, basada en el uso masivo del arco, es sencillamente asombrosa. Por último, llegamos a los límites, las murallas. Y esta cita encierra una idea muy profunda. Para un romano, una muralla no era solo una defensa, era una línea casi mágica, simbólica, que separaba el orden de la ciudad, la urbs, del mundo exterior, el ager. Separaba la civilización del caos. Y terminamos con una pregunta para darle vueltas. Cuando miramos las ruinas de estas estructuras colosales, no solo vemos piedras viejas, vemos el reflejo de una sociedad, de su ambición, de cómo usaron la construcción para dar forma al mundo. Y esto nos obliga a pensar cómo nuestra propia arquitectura define nuestro poder y nuestra identidad hoy en día.